mediante pues lo que viene siendo el SCORM. Lourdes, Sí, profesora, ya lo realicé. ¿ok? Y al momento de realizarlo, ¿le apareció su calificación en automático o qué le apareció? Ah, sí, me puso 5 de 5 o algo así, o Ok, 10. A ver, no sé, déjeme checo la captura, pero sí me ok. dio calificación. Le dio su calificación, ok. Sí, o sea, Y- apareció como un trofeito o algo así y decía ujú, algo abajo. No recuerdo específicamente qué, pero sí, si me da chance, ahorita lo checo. claro que sí. Ahorita le Ahí hay digo. dos situaciones importantes. Si me puede apoyar. Me puso algo así como, ay, es que no lo alcanzo a leer mucho. Le abro la cámara y lo ve, profe. Ok, claro que sí, le agradezco. Se Ahí se fue, apagó la sí se pantalla. fue. Va. Mm, ¿Se alcanza a ver algo? Está muy Sí, sí, pequeño. sí. Sí, sí, Esto sí. fue lo Ok, que me... perfecto, gracias. Y por de- ejemplo, ya una vez que ingresa usted a sus calificaciones, esa calificación le aparece en el desglose, Lourdes. Sabe que no me fijé, la verdad. Apóyeme a revisar esa segunda parte, por favor, Ok, porque minimizo aquí y regreso, ¿o qué? sí, 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 Vengo. sí, por favor, porque en teoría debería de actualizarse automáticamente en su plataforma En calificaciones, en ¿verdad? calificaciones, así es. Ah. Um, dice tarea, valoración, elementos. ¿Cuál es su grupo de usted, Lourdes? Yo estoy en el grupo de profesora. Grupo D. A ver, aquí tengo calificaciones y dice valoración, tarea del lugar geométrico, elementos de recta, forma de la ecuación, elementos de la parábola, elementos de la ecuación y formas de la ecuación. ¿Cuál será? Porque no ni ninguno dice Scrum. Herramientas, no, espérame. Mm, La actividad de la semana 7, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué? No aparece la semana 7, me aparece semana 5, semana 9, 8, 4, 3, 2 y valoración foro. Eso es Usted todo. es Sánchez, ¿verdad? Sánchez Valenzuela. Valenzuela, malo punto Lourdes, sí. Ok, No me aparece la semana 7 aquí en las calificaciones. ok. Está hasta en la parte de abajo donde dice actividad, elementos de la circunferencia. Al ladito quedó del examen extraordinario. Sí lo alcanza a visualizar, Aquí lo estoy pero viendo. Actividad. aparece en cero. Sí, me aparece cero, mero abajo. Ok, Así es. perfecto. Bueno, entonces, ya ve que les mencionaba que me guardaran la captura de pantalla. Sí. Precisamente ahorita, pues lo que se hizo fue realizar una prueba con lo que viene siendo, pues, este tipo de herramientas SCORM. Se suponía que debía actualizarse automáticamente de acuerdo a la calificación que ustedes tenían, pero por si acaso, pues ya les pedía que guardaran la captura. Déjenme el día de hoy hablar pues, con el coordinador de tutores para ver cómo podemos solucionar ahí, si en dado caso que sea un error de configuración, pues se va a corregir y le debería de actualizar automáticamente. En caso de que no sea así, les voy a tener que activar algún otro tipo de archivos para darles las instrucciones de si me van a subir la captura de pantalla o cómo se va a solucionar, ¿sale? Pero denme chance de revisarlo el día de hoy. Necesitaba que pues me retroalimentaran
con respecto a lo que ustedes ven ahí. Y ahorita los que todavía no hemos realizado la actividad de momento, por favor, también, si la realizan en este inter, por favor, guárdenme la captura de pantalla, va a ser importante para que te pueda calificar la actividad, quizás. Entonces, nada más aguántenme con eso y el día de hoy lo reviso y pues ya les hago el comunicado, ¿sale? Sí, profesora. O sea, no lo vamos a mandar por lo pronto en un Word, la captura, hasta Todavía que no, usted nos mencione. exactamente, todavía no. Necesito verificarlo con el coordinador de tutores a ver si viene siendo algún otro tipo de problema que se pueda solucionar, ¿sale? Sí, gracias, maestra, para salir ahí de dudas y no nos vayamos a confundir o a equivocar. Claro, claro. Igual si quieren esperar, los que todavía no hacen la actividad, si quieren esperarse un poquito, pues ahí el día de hoy pues me contacto y espero que hoy mismo me den la respuesta y ya en cualquier caso pues les haría el comunicado por medio de la plataforma, ¿sale? Sí, mejor sí, mejor me espero para no regarla. Ok. Gracias. Si en dado caso de que ustedes tengan algún grupo de WhatsApp, igual también, si alguno de ustedes se da cuenta que ya publiqué alguna información en la plataforma, entonces lo compartimos en ese grupo, pues, compañeros, ¿verdad? Si me hacen el favor para que todos estén enterados, les agradecería mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que viene siendo el tema de la semana, jóvenes. A ver, permítanme un momento para compartir la pantalla. Ahí ya se logra ver la pantalla. Sí, Sí, profesora. maestra, ya se ve. Perfecto. Ok. Muy bien. Como les decía, trabajamos con lo que viene siendo la circunferencia. Cuando hablamos de la circunferencia, viene siendo otro de los lugares geométricos. Recordemos que anteriormente ya hemos visto que un lugar geométrico es aquel que cumple ciertas características y se puede plasmar geométricamente en el plano cartesiano. Entonces, la circunferencia es uno de estos lugares geométricos, pero antes de iniciar con el estudio de la circunferencia, es necesario que sepamos cómo desarrollar un binomio al cuadrado, ya que en la circunferencia, así como otros lugares geométricos, vamos a requerirlo. Entonces, un binomio al cuadrado. Cuando hablamos del binomio al cuadrado, decimos que es un término, o una forma de llamar a una expresión algebraica. Una expresión algebraica se conforma precisamente por términos algebraicos que son unidos mediante un signo. Por ejemplo, aquí tengo una variable y si nosotros ponemos un signo y al lado del signo ponemos ya sea un número o otra letra, tenemos una expresión algebraica. Un término, dos términos. Y dentro de esta expresión algebraica decimos que esta expresión algebraica en particular se conoce con el nombre de binomio. Binomio, ¿por qué? Porque hace referencia a que esta expresión algebraica está conformada por dos términos. Un término, dos términos unidos mediante un signo, ya sea más o menos. Decimos que este es un binomio. ¿Y qué pasaría si este binomio lo agrupamos y además le ponemos un numerito, un numerito, o sea, en la parte superior? Decimos que este binomio está elevado al cuadrado, por lo tanto decimos que es un binomio al cuadrado. Cuando nosotros tenemos binomios al cuadrado, necesitamos muchas veces desarrollarlos. Y una de las formas de desarrollar un binomio al cuadrado es a través de este enunciado. Si se fijan, aquí literalmente nos dice lo que vamos a hacer. El enunciado dice, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Lo vamos a hacer por partes. Primero, hay que distinguir. La expresión algebraica se conforma por dos términos. Uno, dos. En este caso, jóvenes, ¿cuál sería el primer término de este binomio? La X. Muy La bien. X, maestra.
X. Perfecto. El primer término es X. ¿Y nuestro segundo término cuál sería? 6. El El 6. 6. Perfecto. Entonces, la primera parte nos dice el cuadrado del primer término. Tomamos la letra X, que es el primer término, y como me dice que es al cuadrado, simplemente le agrego un numerito 2. Y ya terminamos la primera parte del desarrollo del binomio al cuadrado. Luego nos dice, más el doble producto del primer término por el segundo término. Nos dice, más, pongo el símbolo de más, el doble producto. Ok, en matemáticas se conoce como producto el resultado de una multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer el doble del primer término por el segundo término. Entonces, multiplico primer término por el segundo. X por 6, 6X. 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 Pero como nos dice que es el doble, ¿cuál es el doble de 6X? 36X. El 6 doble. por 6. El doble. Ajá, 12. el doble. 12. Excelente, muy bien. Sería 12X. El doble de 6X es 12X. Ya terminamos la segunda parte del desarrollo. Y en la tercera parte nos dice, más el segundo término elevado al cuadrado. Más el segundo término, ahora sí lo urdes. 36. 36. El 6 elevado al cuadrado es 6 por 6, es decir, 36. Y ahí ya se desarrolló el binomio, elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría si tuviéramos este mismo binomio, pero con signo negativo? El procedimiento es prácticamente el mismo, pero vamos a ver qué cambia. Nos dice, el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado del primer término? X al cuadrado. Muy bien. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Multiplicamos X por menos 6. Menos 6. Menos 6X, muy bien. ¿Y cuál es el doble de menos 6X? Menos 12X. Menos 12X. Muy bien. Ahí está. Y luego decimos, más el segundo término elevado al cuadrado. Menos 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 36. Muy bien. El 36 es correcto, pero aquí, al elevarlo al cuadrado, es positivo. Vamos a explicarlo por qué. Por definición, un número elevado al cuadrado es el mismo número multiplicado 2 veces. En este caso, tendríamos que multiplicar menos 3 por menos 3. Y decimos, menos por menos, Más Más. perfecto. 3 por 3, 9. muy bien. ¿Qué pasaría si tuviéramos el 3 al cuadrado? Por definición, multiplicamos 3 por 3. Es decir, positivo por positivo Positivo. y 3 por 3. 9. Perfecto. Entonces, a pesar de que tenemos un número negativo, que es el que se está elevando al cuadrado, al momento de desarrollarla al cuadrado, esta potencia, vamos a tener un valor positivo. Siempre que un número sea elevado al cuadrado, su resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Por las leyes de los signos de la multiplicación. Entonces, si se fijan aquí, solamente el término de en medio es el que se ve afectado en signo. Aquí este cambió por negativo. El positivo se fue a negativo, pero en realidad en el tercer término quedaron positivos los dos. ¿Sale? Ahí no entendí muy bien, profesora. Ok.
Ok, si dice, si en el concepto dice más el doble del producto del segundo término y quedó en menos, o sea, ahí es mi contradicción. Ahí le va. Ahí me brinqué un paso, pero vamos a ver por qué. Ok, ahí voy, ahí voy. Ok, vamos a irlo desarrollando. El cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado del primer término en este binomio? X al cuadrado. Muy bien. Luego vamos a seguirlo literalmente como dice el problema. El problema nos dice más, vamos a poner literalmente el signo de más. Y nos dice el doble más el doble. Matemáticamente el doble se representa con el número 2. Producto, resultado de una multiplicación, quiere decir que voy a multiplicar algo. El producto del primer término, ¿cuál es el primer término aquí? X, X, Por el segundo término, ¿cuál es el segundo término? 8 Menos 8, o 8. menos 8. menos 8. Ándele. Primer término por segundo término. Hasta ahí ya lo dejamos expresado todo. Y finalmente nos dice más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término, dijimos? 8 al cuadrado. Menos 8. Muy bien. Al cuadrado. Ok. Menos 8. Aquí lo único que hice fue dejarlo expresado. En el momento en que nosotros desarrollemos todo esto, se va a ir aclarando la duda. Bajamos la x al cuadrado, sin problema. Y comenzamos a multiplicar. Siempre comenzamos con signos. Vamos a multiplicar esta parte de aquí. Decimos más por más, Más, más por menos, 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 ahí está. Y decimos 2 por x, 12, 2X, 2x por 8, 16X. 16x. Y Menos, finalmente, dígame. sería menos 16X porque más por más, Ujú, digo, más por menos es menos, ¿no? Entonces sería correcto, así es. Muy bien. Y ya nada más la parte que está en morado. Menos 8 elevado al cuadrado. Decíamos que es como si hiciéramos menos 8 por menos 8. Menos por menos Más, y 8 por 8. 16. 8 por 8, 64. Muy bien. 6, 4. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en el ejercicio anterior, pues realmente me brinqué ese paso de la multiplicación de signos. Porque yo siempre lo que digo con las leyes de los signos es que visualicemos visualicemos los signos positivo y negativo como personas en la multiplicación. Y por ejemplo, yo digo, una persona positiva siempre está feliz y una persona positiva siempre me va a respetar a mí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, ¿ya vieron, jóvenes? El día está muy bonito. La persona positiva va a esforzarse por ver lo bonito del día. No me va a cambiar absolutamente nada. Es decir, este positivo no me va a alterar este negativo. No lo cambia. Respeta el otro signo, sin importar qué. Pero ¿qué pasa con la persona negativa? Si yo a una persona negativa le digo, ¿ya vieron? El día está muy bonito. ¿Qué va a hacer la persona negativa? Va a quererme cambiar de idea. ¿Cómo te gusta que el día esté así? Si está lloviendo, no puedes ni salir a la calle.
Y entonces es lo mismo que pasa con las leyes de los signos en la multiplicación. El negativo lo que va a hacer es que me va a cambiar todo. Entonces, cuando desde aquí nos dice más, nos está hablando de un positivo. ¿Y qué pasa con ese positivo? Ese positivo no me va a cambiar los signos, me va a respetar el signo que sigue. Por ejemplo, aquí, más por más, ustedes me dijeron, pues es más, respetó este signo. Se unieron en uno solo y luego este positivo multiplicado por este negativo, más por menos, otra vez, siendo un signo positivo, no me cambia el signo del 8, lo respeto. ¿Sale? No sé si se entendió un poquito mejor, Lourdes. Lo entendí mejor sin la analogía, profesora, discúlpeme. Uf, Es porque la Yo sí lo entiendo analogía mejor. me lleva a pensar que entonces ese más quedaría en más porque respetaría al menos. Pero ya viéndolo desde el punto de vista desglosado, sí lo entendí un poquito mejor antes de ok. la analogía. Se me hizo más Ah, qué fácil. caray. Perfecto. Pues Sí, lo bueno, siento. Yo sí lo bueno, bueno. entendí mejor, maestra. Pues, Excelente. no, es que hay quien sí lo percibe diferente, pues, pero sí, yo lo entendí mejor. Bueno, bueno, bueno. Lo bueno es que ya quedó, tanto para Lourdes como para quien necesitó la analogía. Ya mejor borro las caritas. Bueno, continuamos. Vamos a desarrollar este binomio también, jóvenes. A ver, ¿no lo hemos hecho? No. X menos 3 al cuadrado. ¿Cómo quedaría el desarrollo de esta ecuación? El cuadrado del primer término, X al cuadrado muy bien, más el doble producto del primer término por el segundo término. menos X menos, menos Vamos, 6X excelente. Decimos primero más por menos. 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 Menos el doble 6X. Ujú, exactamente. X por 3 son 3X y el doble son 6X. Más el segundo término al cuadrado, Más 9. más 9. Perfecto. Y ahí quedó desarrollado el binomio al cuadrado. Perfecto. Ahora sí, esto que les acabo de poner del binomio al cuadrado, pues más que nada es porque lo vamos a ocupar para desarrollar un tipo de ecuación, pero no nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a aplicarlo. Ahorita vamos a ver cómo. A partir de este momento vamos a empezar a estudiar algunos lugares geométricos como secciones cónicas además. Pero, ¿qué es una sección cónica? Lo primero, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra cónica? Un cono. Un cono. Ujú, precisamente, la palabra cónica viene de cono. Entonces, cuando nos habla de una sección cónica, se refiere a que un cono tiene o puede tener diferentes cortes. Y luego, si hacemos ese tipo de cortes, vamos a tener la representación de diferentes lugares geométricos que pueden ser plasmados en el plano cartesiano. Y pues aquí vemos la definición un poquito más formal. Una sección cónica o simplemente cónica es el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos en el plano cuya razón de la distancia a un punto y una recta fijos es constante. Se va a formar por dos rectas no perpendiculares entre sí que se intersectan en un punto V. Una de esas rectas, la recta E, se fija como un eje y la otra, la recta C, gira alrededor de ese eje y al hacerlo forma un cono circular recto con vértice V. Ok, ahí está la definición formal, la que viene en el libro. Y luego yo les puse aquí
en la presentación unos dibujitos. Lo que nos dice la definición es que existen dos líneas rectas. Y aquí tenemos la línea recta 1, la que está en morado, y la línea recta 2, la que está en celeste. Recta 1 y recta 2. Nos dice que hay una línea recta que se queda completamente fija. Por eso puse aquí como un compás, porque hay una línea recta que se queda fija. Y la otra nos dice que gira alrededor de esa recta fija. Y entonces vemos el desplazamiento del compás. Al hacer ese giro, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos la intersección de esas rectas, se estaría formando aquí ese cono. Si solidificamos todo este espacio, se forma el cono del que nos hablan. Pero aquí, como no nos habla del compás, sino más bien de dos líneas rectas que chocan en un punto, ¿qué es lo que pasa? Al momento de girar la línea recta celeste en la recta fija que está en morado, se forman dos conos, no solamente uno. Aquí se forma un cono y acá se forma otro cono. Y entonces decimos que tenemos una sección cónica de dos mantos, porque esta figura tiene ciertos elementos. Y ahorita vamos a verlos más a detalle, los elementos de la sección cónica. Entonces, por lo regular, cuando trabajamos con secciones cónicas, hay que visualizarlo que todos los lugares geométricos que vamos a ver a partir de este momento viene de esta silueta, de una sección cónica de dos mantos. ¿Y cuáles son los elementos de una sección cónica? Primero, tenemos un eje fijo, el que está en morado. Esta línea recta no se mueve para nada. Tenemos una línea recta que se mueve alrededor. Esta línea recta, por lo regular, esta línea recta, perdón, se llama línea o recta generatriz, es la que genera el cono en sí. El punto donde van a chocar los dos mantos o los dos conos invertidos se conoce como vértice. Y aquí lo visualizamos el vértice en los dos conos en este punto. Y finalmente tenemos dos mantos, que va a ser el nombre con el que vamos a conocer a cada cono. Tenemos manto 1 y tenemos manto 2. Y entonces, si nosotros comenzamos a realizar algunos cortes en esta sección cónica de dos mantos, vamos a tener diferentes lugares geométricos. Vamos a ver. Cono circular de dos rectas es la superficie que se obtiene al girar una recta R llamada generatriz alrededor de la recta fija E llamada eje, formando así dos mantos divididos por un vértice V. Prácticamente es lo mismo que acabamos de ver. No sé si hasta este punto haya dudas de cómo se forma este cono circular de dos rectas. La verdad sí está algo confuso eso, porque como es un tema nuevo, pues no, a lo mejor no se va a entender al principio, pero con ver la clase o la presentación ya es irle agarrando la onda al nuevo tema. Claro que sí, es correcto. Sí, 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 poco a poco. Ahorita vamos con la definición, pues más que nada es cómo vamos formando ese cono circular de dos rectas. Lourdes, dígame. Gracias, maestra. Gracias a usted. Sí, observando puede poner esa diapositiva. Eso está impreso en un plano cartesiano, mi pregunta. Ok, Son ejes que se formaron ahí. La generatriz fue formada por puntos que se formaron en un plano cartesiano. ok. Lo que nosotros vamos a plasmar en el plano cartesiano vienen siendo los cortes, ¿sí? Inicialmente partimos del cono. ¿Para qué? Para realizar cortes en el cono y estos conos se van a plasmar en el plano cartesiano formando lo que son los lugares geométricos propiamente, que va siendo lo que es nuestro tema de estudio.
Estas líneas rectas, pues viene siendo cómo se forma el cono. Y de la descomposición del cono, vamos a plasmar los lugares geométricos. Y el lugar geométrico viene siendo una representación o un modelo matemático de las diferentes figuras que nosotros podemos formar para representarlas ya en situaciones de la vida real. Uno de los usos más importantes de la geometría viene siendo la arquitectura, ¿sí? Porque a partir de la arquitectura es donde nosotros podemos ver diferentes lugares geométricos. Algunos de ustedes en el foro me hablaban, por ejemplo, de parábolas. Las parábolas, por ejemplo, las vemos en puentes. Siempre en los puentes vemos parábolas o vemos la Torre Eiffel. No puedo dibujar muy bien la estructura, pero en la Torre Eiffel tenemos una parábola. Vemos, por ejemplo, las parábolas también en los arcos de casas antiguas, ya sea en las puertas o en las ventanas. La circunferencia, pues bueno, es de los lugares geométricos más comunes y, por ejemplo, las vemos en las ruedas de las bicicletas, en las llantas, etcétera. Las elipses. La elipse la podemos ver, por ejemplo, en el logotipo de la Ford. También en el logotipo del McDonald's, por ejemplo, vemos que el logotipo del McDonald's son dos parábolas. Cuando utilizamos un collar, por ejemplo, tenemos una parábola también que se forma en el collar. Entonces, todos estos lugares geométricos nosotros los representamos en el plano, para a partir del plano nosotros crear estructuras arquitectónicas, o no todos nosotros, pero sí los ingenieros civiles, ¿verdad? Entonces, se hace la representación o se hace el modelo matemático a través del álgebra, a través de estas secciones cónicas, y a partir de ello se construye en la arquitectura. Entonces, primero, las rectas no las visualizamos propiamente en el plano. A partir de las rectas formamos lo que viene siendo la sección cónica. A partir de la sección cónica, si nosotros realizamos cortes, vamos descubriendo los lugares geométricos, principalmente estos. Y finalmente, a partir de los lugares geométricos, construimos lo que viene siendo la arquitectura o inclusive el arte. Son de las aplicaciones más comunes de lo que viene siendo la geometría. La hipérbola, por ejemplo, la hipérbola la podemos estudiar a través de los relojes de arena. La podemos ver también la hipérbola en las bicicletas, donde están los arcos de las bicicletas. En las guitarras vemos hipérbolas también. Entonces, cada uno de estos lugares geométricos para eso nos sirve. Más allá de lo que viene siendo la parte algebraica, ¿verdad? Que la parte algebraica solamente es la modelación. O sea, que de los conos surgen las formas geométricas en las que vamos a empezar a estudiar en este tema. Es Como la correcto. base, es la base. Primero se forman los Así es. conos a partir de una generatriz y un vértice y luego a partir de eso ya se pueden identificar las formas geométricas que vamos a estudiar. Es correcto. Es Gracias. correcto. Y precisamente, Lourdes, es lo que vamos a ver aquí. Para cada tema de estudio, a partir de este momento, nos van a dar dos definiciones. Nos van a dar una definición de la parábola, por ejemplo, como lugar geométrico. Y recordemos que como lugar geométrico es cuando la vemos en el plano cartesiano. Y nos van a dar una definición de parábola como sección cónica, que quiere decir que a partir del cono se realizó un corte y de ese corte surgió la parábola. ¿Sale? Sí, Muy bien. gracias. Gracias a usted. Entonces, comenzamos precisamente aquí con la circunferencia. Se dice que la circunferencia ocurre cuando el plano corta el cono de manera perpendicular al eje. Entonces, partimos de un cono que es seccionado. Aquí tenemos el cono de dos rectas. ¿Ok? Tenemos sus dos mantos y entonces nos dice que vamos a realizar
el corte de manera perpendicular al eje. Recordemos que tenemos una recta fija que no se mueve, a la cual se le conoce con el nombre de eje. Vamos a mover esta recta. Visualicemos que esa línea recta está aquí. Esa línea recta nunca se movió. Y entonces nos dice, el plano viene y va a cortar de manera perpendicular. Para que dos líneas rectas sean perpendiculares, necesita formarse entre ellas un ángulo recto de 90 grados. Y entonces quiere decir que corta la base sin un ángulo de inclinación, es decir, completamente en horizontal la línea recta. Al momento de realizar ese corte, se forma aquí entre la línea recta o el eje central y este plano se forma un ángulo de 90 grados. Y entonces, ¿qué pasaría si ocurre esto? En la parte de abajo se va a visualizar lo que viene siendo la base, que es una circunferencia. Y eso ocurre. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Profesora, disculpe mi ignorancia. Ese eje no es el eje de las Y, ¿verdad? No estamos hablando de lo No, mismo. Ok, no, no, es no. otra cosa. Tengo que cambiar mi canal. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahorita Ujú. estamos con el cono y los elementos del cono, ¿sí? Sí, El sí, sí, cono, sí. recordemos que se formó por dos líneas rectas. A la línea Sí, recta que se queda fija le llamamos eje. La línea sí. recta que se queda fija es el eje. Ujú. Entonces vamos a visualizarlo como el eje central o el eje fijo. ¿Sale? Entonces sí, Sí, no es sí. no es el mismo eje. No es el mismo De- concepto, no estamos hablando de lo mismo. ajá. Ahorita Hay que todavía cambiar. no nos trasladamos al plano cartesiano. Muy bien. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se le conoce aquí como plano? Esta laminilla que se ve en la imagen, jóvenes, como azulita, transparentosa, viene siendo la parte que se le conoce como eje en el plano cartesiano. Entonces, perdón, viene siendo la parte que se conoce como plano. Esta laminita de aquí, por eso nos dice, cuando un plano corta corta el eje de manera perpendicular. Cuando un plano corta el manto o la figura de manera perpendicular al eje, se forma la circunferencia. Déjenme ver si les puse un video o no. Permítanme. Semana 7. Solo está el video de lo que son las ecuaciones de parábola de recta S. Solo Ok, ese está. perfecto. Cómo identificar los problemas de forma física? O sea, Ok, ¿cuál es si lleva al cuadrado, si no lleva? Esa es. ok. Vamos a ver si encuentro un video que alguna vez vi que nos pueda ayudar. Decía cómo identificar las ecuaciones de Ujú. manera solo con verlas y decidir cuál era la elipse, la hipérbola, la circunferencia y la recta. Ese era el Ok, video. perfecto. Vamos a visualizar esta parte de aquí. A ver si se escucha bien el audio. No se escucha audio, maestra. No se escucha el audio. Mm, ah, caray. No sé cómo puedo modificar el audio.
Igual les comparto el link por el chat Déjanos para que el lo link puedan visualizar. y nos deja el link y lo vemos tranquilas. Mándeme. Nos deja el link y lo vemos tranquilamente. Sí, va a ser más eficiente. Ahí se los comparto por medio del chat para que lo revisen. Precisamente ahí pues te van explicando un poquito de qué tipos de cortes realizas. No sé si alcanzaron a visualizar las líneas amarillas, que esas líneas representaban lo que viene siendo el plano de, con el que se realiza el corte en el cono. Y finalmente, al momento de realizar el corte, ya cuando volteaban la figura, se veía plasmado lo que viene siendo el lugar geométrico propiamente. Entonces, vean el video porque sí les va a ayudar a entender un poquito más del tema o de las secciones cónicas. Y bueno, entonces, decíamos que la circunferencia surge cuando se corta de manera perpendicular al eje. Y luego, ¿qué pasa cuando ya pasa al plano cartesiano? La circunferencia en el plano cartesiano ya se conoce como lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro de la circunferencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un punto central que viene siendo este punto y luego de aquí, de este punto a este extremo, hay una distancia. Vamos a ponerle que esa distancia es de 3 centímetros. Pero entonces esa distancia resulta ser exactamente la misma que hay desde este centro hacia otro punto de la circunferencia, 3 centímetros. Y si lo movemos, siguen siendo 3 centímetros. Por eso decimos que todos los puntos equidistan, es decir, hay distancias iguales desde ese punto fijo a lo que viene siendo la circunferencia. Pero entonces, ¿qué viene siendo la circunferencia? La circunferencia viene siendo la parte externa de esta figura que nosotros visualizamos. Solamente el contorno que está en color azul, eso viene siendo una circunferencia en las matemáticas. Pero entonces, a nosotros nos enseñaron también que existía el círculo. ¿Y qué es el círculo? El círculo viene siendo la parte interna. Todo lo que está relleno viene siendo círculo. La parte externa, solamente la orillita o contorno, viene siendo la circunferencia. Y entonces, por ejemplo, ahí yo espero que se vea mi pantalla. Aquí tengo la tapa de una botella. Si nosotros visualizamos la tapa, tenemos un círculo que viene siendo todo el relleno, pero la circunferencia vendría siendo solamente esta orillita de la figura. Ahí está la diferencia entre círculo y circunferencia. Y entonces, cuando los niños están en primaria y en secundaria, estudian la geometría, pero sin el plano cartesiano muchas veces. Y ven el círculo y nos piden calcular el área. Y entonces, cuando calculamos el área, literalmente lo que estamos haciendo es calcular el círculo. Pero si nos piden el perímetro, es decir, cuál es la medida de todo lo que viene siendo el contorno, ahí lo que estamos estudiando es la circunferencia. Y bueno, la circunferencia como tal tiene también algunos elementos. Uno de los elementos se conoce con el nombre de radio. ¿Y qué es el radio? Les decía que desde un punto fijo a la circunferencia hay una distancia que es constante, es decir, que siempre es la misma. Esta distancia se conoce con el nombre de radio. Por eso aquí nos dice, es un segmento de recta delimitado por el centro y cualquier punto de la circunferencia. Si yo lo marco desde este centro hasta aquí, tengo un radio. Si lo marco desde este centro hasta aquí, tengo el radio. Desde el centro hasta aquí tengo el radio y en todos los puntos debe de medir exactamente lo mismo. El radio no cambia. La medida siempre va a ser la misma. Si tuviéramos medidas diferentes, quiere decir que nuestra circunferencia no está bien dibujada. Y luego,
¿qué es la cuerda? Visualizamos la circunferencia, la que está en azul. La cuerda es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. Nos habla de un segmento de recta y ya habíamos visto anteriormente que un segmento es un pedacito de línea recta, solamente un pedazo. ¿Qué características tiene ese pedazo? Terminan e inician exactamente en la circunferencia. Si nos fijamos aquí en esta línea recta en color verde, la cuerda que está en color, ya me hice bolas, pero bueno, la cuerda verde lo que está haciendo es que inicia en la circunferencia y termina en la circunferencia. No atraviesa para nada. Entonces es un segmento de recta cuyos extremos son puntos que pertenecen a la circunferencia. ¿Por qué es importante distinguir que estos puntos pertenecen a la circunferencia? Porque hay otro concepto que se llama secante de la circunferencia. Y la secante, a diferencia de la cuerda, la secante atraviesa. La cuerda empieza aquí y termina aquí. No hay más. Pero la línea secante continúa atravesando completamente la circunferencia. Por eso nos dice, es cualquier recta que corta. Entonces, la secante corta, la cuerda no corta. La cuerda toca dos puntos. Entonces, ahí hay una diferencia muy notable entre la secante y la cuerda. Y hay otro concepto que se conoce con el nombre de diámetro. El diámetro viene siendo otra cuerda. ¿Por qué decimos que es cuerda? Porque sus extremos pertenecen a la circunferencia. Pero ¿qué característica tiene el diámetro en particular? Esta cuerda debe de pasar exactamente por el centro de la circunferencia. Entonces, en el punto medio de estos dos, tenemos el centro. Y a esta línea en color azul se le conoce como diámetro. ¿Y qué otra característica tiene el diámetro? Si nosotros lo visualizamos, si cortáramos desde el centro hacia uno de los puntos de la circunferencia, este viene siendo un radio. Pero si lo extendemos, tendríamos otro radio igualito. Y entonces decimos que el diámetro es como si tuviéramos dos veces el valor del radio. Exactamente, 2 radios. Entonces, esas son las características del diámetro. Hay otro elemento que se conoce con el nombre de tangente y nos dice que la tangente es una línea recta que contiene solamente un punto de la circunferencia. Este punto se conoce como punto de tangencia y se dice que esta recta y la circunferencia son tangentes en este punto. Entonces, la secante debe de cortar a la circunferencia por 2 puntos. La tangente también atraviesa, pero solamente por un punto. Solamente toca un punto y se extiende la línea recta por el infinito. Entonces, es como identificamos los diferentes elementos de la circunferencia. No sé si hasta aquí hay alguna duda. De mi parte, todo bien, profesora. Perfecto. Muy bien. Entonces, si aún no ha hecho la actividad, literalmente lo que le estoy poniendo en la presentación y lo que estoy tratando de explicar son los puntos más distintivos de cada uno de los elementos de la circunferencia. De igual manera, recuerden que cada actividad que realizamos es preparación para tu examen. Aprendernos un concepto completo desde acá hasta acá está complicado. Sin embargo, cuando encontramos palabras claves en los conceptos es más difícil asociarlo. ¿Qué es la tangente? Es una línea recta, pero esta línea recta solamente toca un punto. ¿Qué es la secante? Es una recta que corta. ¿Cuántos puntos? 2. Y así lo vamos visualizando y es más fácil recordar palabras claves que acordarnos de un concepto completo. Ahora bien, como ya empezamos
con la definición de la circunferencia como lugar geométrico, ahora sí, ya es posible trasladarlo al plano cartesiano y para ello es necesario realizar ecuaciones. Al igual que hicimos con la línea recta, si recuerdan, tenía varias formas de la ecuación de la recta. En la circunferencia vamos a estudiar dos. Una de las formas se llama ecuación ordinaria o ecuación estándar. La otra se llama ecuación general. Vamos a empezar con la ecuación ordinaria. Se dice que la ecuación ordinaria de una circunferencia tiene este patrón o esta estructura. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esa es la estructura de una ecuación ordinaria. ¿Y qué representan la letra h y la letra k? La letra h y la letra k son elementos del centro. El centro se ubica en el punto o coordenada HK. Y si se fijan cómo está esta notación, está dentro de un paréntesis y separada de una coma. Esto representa un par ordenado. Y los pares ordenados nosotros los representábamos con la letra X y la letra Y. En un par ordenado teníamos X y Y. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nos referimos al centro utilizamos las letras H y K. Pero siguen siendo un punto en el plano. Entonces, visualizamos la circunferencia que tenemos en color azul. Aquí marqué el centro de la circunferencia en color rojo inicialmente, lo vuelvo a marcar en color naranja. En este centro naranja, jóvenes, ¿cuáles son las coordenadas de ese centro? ¿Qué es lo que visualizamos? 5, X5, Y2. Perfecto. X5 y Y2. Dicho esto, si hacemos la semejanza, ¿cuánto vale la letra H? 5, ¿Y la letra K? 2. 2. Perfecto. Por eso aquí, en la ecuación ya sustituida, decimos que x menos 5 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado nos está hablando de una ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en h, k. Vamos a continuar con la segunda parte de la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria en su estructura nos dice que debe de ser igual al radio elevado al cuadrado. Y si recordamos, el radio se calcula como, o se define como la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la misma. Entonces, desde este centro naranja hasta esta línea azul, contamos cuántos cuadritos hay. 2. 2. Entonces, nuestra circunferencia tiene un radio de 2 unidades. Y aquí tenemos, el radio se eleva al cuadrado. Ahora sí, ya nada más para finalizar. La ecuación ordinaria se tiene que quedar así como está. X menos 5 al cuadrado, no desarrollamos el binomio, más Y menos 2 al cuadrado, no se desarrolla el binomio, pero sí vamos a desarrollar el radio. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Perfecto. Esta de aquí es la ecuación ordinaria de una circunferencia. La suma de dos binomios elevados al cuadrado. Uno de los binomios representado con la letra X, el otro de los binomios representado con la letra Y. Son iguales al radio elevado al cuadrado. Esta es la ecuación ordinaria de una circunferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí nos dice, ahorita nos metemos con la ecuación general. En este ejercicio vamos a realizar lo siguiente. Encuentre la ecuación ordinaria de la circunferencia cuyo centro es el origen y tiene un radio de 4. Ok. Voy a pasarme a la diapositiva siguiente. Vamos a plasmar nuevamente la circunferencia. Aquí.
El centro de esta circunferencia debe estar en el origen. Recordando, ¿cuál es el origen de un plano cartesiano? El centro de los ejes. El centro de los ejes o el cruce de los mismos. Perfecto. Entonces, donde cruzan las dos líneas rectas, horizontal y vertical, ponemos el centro de la circunferencia. Ahí cumplimos con la primera parte del ejercicio que nos dice, tiene su centro en el origen. La segunda parte nos dice, tiene un radio de 4. Vamos a representarlo nuevamente en el plano. Ya que tenemos nuestro plano cartesiano, nos dice que va a tener un radio de 4. Desde este punto central, quiere decir que tenemos que tener una distancia de 4 unidades en cualquier punto. Entonces, desde aquí, cuento 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. La circunferencia debe de pasar por aquí. Hacia arriba también debe de pasar por el 4. Hacia la izquierda, ¿por dónde debe de pasar la circunferencia? Menos 4. ¿Y hacia abajo? Menos 4. Perfecto. Ya sabemos que debe de pasar por todos estos sitios. Ahora sí, podemos dibujar nuestra circunferencia. El centro debe de coincidir con el centro del plano. Hacia arriba debe cruzar por el punto azul. Hacia abajo por el punto azul. Y hacia los lados por los puntos azules. Ahí batallé un poquito para centrarla exactamente, pero pues ahí está un bosquejo, ¿no? Ahí tenemos la circunferencia de la que nos está hablando el problema. Eso en su representación gráfica. Ya cuando trazamos la ecuación o representamos la ecuación, decimos, solamente vamos a sustituir los puntos azules, los valores azules y el rosa. Lo demás permanece igual. X menos más y menos igual a un valor que va a ser elevado al cuadrado. Solamente vamos a cambiar esos valores. Si nuestra circunferencia tiene su centro en el origen, ¿qué coordenadas tiene el origen? 0,0. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale h? 0. Muy bien. Estoy adivinando, profesora. No le entiendo mucho, la verdad. El origen, El ok. 0. H. Ajá, 0,0. Sí, ahí sí sí, está, sí estoy. ajá, sí. El centro está en el origen. Si el centro está en el origen, recordemos que para la circunferencia, el centro se representa con las letras h y k. Y entonces, si observamos la estructura de esta coordenada, ¿cuánto vale h? 0. Ajá, ya lo planteo acá en la ecuación. Otra vez me regreso acá para donde lo podemos visualizar. ¿Cuánto vale la letra K? 0. Perfecto. Regresando a la parte gráfica. ¿Cuánto vale el radio de esta circunferencia? La distancia desde el centro a este 4. punto. 4 unidades. 4 al cuadrado. Le pregunto, ¿el 0 tiene valor, sí o no? No. No tiene.
Entonces, ¿qué pasaría si al 8 le quito 0? ¿Se altera el número? Queda 8. Queda 8. Si a 100 le quito 0, 100. y si a x le quito 0, X. perfecto. Entonces, como el 0 carece de valor, no me afecta. Quiere decir que puedo, cuando la circunferencia tiene su centro en el origen, puedo omitir toda esta parte. Todo lo que tiene el 0 lo puedo omitir y me quedo solamente con x al cuadrado. De igual forma con la y, quito el menos 0 y me quedo solamente con y cuadrado. Y 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Es 4 por 4, 16, sí, al cuadrado. Correcto. Y entonces la circunferencia con centro en el origen se ve así. X cuadrado más y cuadrado, y lo único de lo que me tengo que preocupar cuando el centro es el origen es por elevar al cuadrado el radio. Pero ahí, profesora, elevando al radio al cuadrado, serían los 4 radios juntos, no sería el diámetro, ¿verdad? Serían No, los, serían los 4 radios en los que está formada la circunferencia, sumado 4 por 4, 16. ¿Serían los 4 radios o no se refiere a eso? ¿tiene sentido el comentario? Sí, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque al momento de elevarlo al cuadrado lo visualizamos como una figura de 4 lados. Entonces, sí tiene sentido. No obstante, me gustaría que nos quedáramos con la parte aritmética que nos dice simplemente el radio. Recordemos que el radio tomamos el valor de uno solo, ¿sí? Tomamos el Solo, valor de uno solo y lo elevamos al cuadrado, pero sí tiene mucho sentido lo que usted menciona. entonces, solo elevas al cuadrado y lo que te quede, o sea, es independientemente de que si se toman los 4 puntos de los Ujú. radios. Ok. Sí, 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 sí. Vamos a realizar otro más de la ecuación ordinaria. Ok, aquí ya tenemos otra circunferencia. Ahí está. Visualizando esta nueva circunferencia, ¿en dónde ubicarían ustedes el centro de la circunferencia? ¿Qué coordenadas tiene ese centro? 0,0, otra vez. Ujú. ¿Y cuál viene siendo el valor del radio de esta circunferencia? 5. Muy bien. Radio es igual a 5. Dijimos que siempre que la circunferencia tenga su centro en el origen, en el punto 0,0, no me voy a preocupar por un binomio. Dejo x al cuadrado más y cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Cuál es el valor del radio elevado al cuadrado? 5 al cuadrado, 25. 25. Perfecto. Y ya terminamos con esta ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Qué pasaría ahora si tenemos una circunferencia de centro 0,0, pero su radio es de 3 unidades? ¿Cuál sería la ecuación ordinaria? No entendí esa pregunta, profesora, disculpe. Vamos a imaginarnos una nueva circunferencia. Voy a quitar el dibujo. Pero en esta circunferencia que les estoy pidiendo, les voy a dar los datos. Tiene su centro en el origen. Su radio es de 3 unidades. ¿Cuál es su ecuación ordinaria? X al cuadrada más Y al cuadrada igual a 9. Perfecto.
solamente modificamos la parte final. El 25 deja de ser 25 y se convierte en 9. Porque cuando la circunferencia tiene su centro en el origen, no me preocupo más que por elevar al cuadrado. Perfecto. Y ya ¿Dónde entendí no es? algo, ¿Mande? ya entendí algo. Ya Sí, entendí algo. Que excelente. cuando las dos variables tienen la misma base, el mismo número, la imagen de lo que se representa es un círculo. Cuando los dos están elevados al cuadrado y tienen la misma base del número, la representación gráfica es una circunferencia. No sé si estoy bien. No le caché el concepto. En el video, profesora, el Ajá. profesor comentó que observáramos lo que era la ecuación, que si Ajá. las bases de lo que eran las X y, por ejemplo, aquí la H y la K, las dos son en cero, si son igualitas, entonces sí se va a formar una circunferencia. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Pero no entendí los cuadrados. Que cuando está elevado al cuadrado, Ah, ya. las dos partes de la H y la K están elevadas al cuadrado y tienen la misma base, el mismo número, identificas inmediatamente que se va a formar una circunferencia. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que ya le entendí. Se refiere a la base de lo que viene siendo, pues, el binomio al cuadrado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí las Ujú. dos eran ceros, eran iguales las bases, los dos estaban elevados al cuadrado y puedes visualizar desde el que ves la ecuación que se va a formar una circunferencia. Es correcto, sí. Así es, precisamente. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Pero ojo aquí, no siempre la H y la K van a valer cero. Sí, exactamente. Pueden Ujú. valer las dos pueden valer número 2, número 4, número 6, pero las dos el mismo número, ese es el punto. No necesariamente. No Y aquí, necesariamente. no, y aquí lo vemos precisamente con este ejemplo que está en pantalla. Vamos a ver qué es lo que representa ese ejemplo. Déjenme copio esto otra vez. Ahí va. Plano cartesiano. Ok. Aquí nos habla de una circunferencia cuyo centro está en menos 3,2. Recordemos que siempre cuando trazábamos un punto en el plano, hacíamos desplazamientos. Tenemos nuestro punto naranja. Para estar ubicados en el punto o coordenada menos 3,2, ¿hacia dónde nos movemos? 3 hacia la izquierda, Ujú. ahí, Muy bien, y 2 en la Y hacia arriba. perfecto. Menos 3,2. Ahí está. Esta circunferencia ya está en un punto diferente del plano cartesiano. Y luego nos dice que esta circunferencia debe de tener un radio de 3 unidades. ¿Qué quiere decir? Que a partir del centro, perdón, de 5 unidades, a partir del centro nos vamos a mover 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos aquí. Otra vez, del centro hacia arriba 5 unidades. Estamos en el 2, en donde tocaría el punto. En el 5, profesor, hacia arriba. 5 unidades hacia arriba, no 5 en el unidades. 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el 7. en el 7, perfecto. Ahora, hacia la izquierda, ¿en dónde quedaría el punto azul? En el menos 8. Menos 8, muy bien. Y abajo, ¿dónde quedaría el punto azul? En el menos 3. Excelente, muy bien. Ya tenemos los 4 puntos por donde va a pasar la circunferencia. Ahora sí,
dibujamos nuestra circunferencia que toque esos puntos. Ahí está nuestra circunferencia. En este caso, la circunferencia se dice que tiene su centro en la coordenada menos 3,2. Ahí está. Ahora bien, pasamos a la estructura. La estructura es la que vemos en pantalla. X menos H en binomio al cuadrado, Y menos K en binomio al cuadrado es igual a radio al cuadrado. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Distinguimos los elementos. Si una circunferencia tiene su centro en la coordenada H, K, ¿cuánto vale la H en esta circunferencia que acabamos de dibujar? Menos 3. Muy bien. Entonces quitamos la letra H y en su lugar ponemos el menos 3. Ojo, con todo y su signo, porque bien lo dijo usted, vale menos 3. No vale 3, vale menos 3. Y luego la letra K. ¿Cuánto vale la letra K en esta circunferencia? 2. Perfecto, quitamos la letra K y lo sustituimos por el número 2. ¿Por qué el 2? Porque esto representa el centro. Es igual al radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio de esta circunferencia? La distancia desde el extremo hacia el punto central. 25. Ah, es 5. El radio es Sí. 5 y ya al cuadrado, como bien dicen ustedes, 25. El radio solo vale 5. Ahí está. Desarrollamos. X, decimos menos por menos, Más. X más 3 al cuadrado, más Y menos 2 se queda igualito. Ahora sí, 5 al cuadrado, ya me había dicho ustedes, 25. Y ahí está. Esta es la ecuación ordinaria de una circunferencia. Y aquí podemos ver que el centro de la circunferencia tiene H diferente de K. No necesariamente tienen que tener el mismo valor. ¿Por qué no? Porque el plano cartesiano es infinito. Y así como nuestro plano cartesiano puede estar al centro, nuestro plano cartesiano puede estar, perdón, la circunferencia puede estar en otro punto del plano cartesiano. Imagínese que usted tiene un terreno. Ese terreno lo divide en 4 cuadrantes, en 4 partes iguales. Pero a lo mejor usted quiere construir en esta parte del terreno, pues no sé, vamos a decir que aquí en esta parte quiere construir una casa. Pero luego por acá usted quiere construir un corral que curiosamente quiere ponerlo de color circular. No siempre van a ser valores exactos donde va a plantear el centro. Va a poderlo distribuir en diferentes partes. ¿Por qué? Porque su terreno es extenso. No siempre van a coincidir que la H y la letra K, el centro de su terreno, vaya a ser exactamente el mismo. Va a haber ocasiones en las que sí, va a haber ocasiones en las que no, dependiendo de qué, de las necesidades de cada quien. De igual manera, los abanicos de pedestal tienen un centro. No siempre colocamos el abanico de pedestal. Si visualizamos, no sé, a lo mejor que el plano cartesiano es el piso con baldosas o mosaicos, no siempre el abanico de pedestal queda con valores iguales. Usted realmente lo desplaza por cualquier lugar de la casa. Entonces, no siempre el centro va a ser lo mismo. Más adelante, ya cuando veamos los demás lugares geométricos,
vamos a aprenderlos a distinguir, pero ahorita me gustaría que nos quedáramos con eso. La letra H y la letra K no siempre van a ser iguales. Va a haber ocasiones en las que sí, va a haber ocasiones en las que no. Pero lo que sí usted puede empezar a distinguir desde ahorita es que en la circunferencia vemos dos binomios elevados al cuadrado y de esos binomios, uno está representado con la letra X, otro con la letra Y. En la ecuación ordinaria de la circunferencia tenemos un radio elevado al cuadrado. Hasta ahorita esas son las características. Ya cuando veamos otros lugares geométricos, como vienen siendo la hipérbola, la elipse y hipérbola, elipse, y se me fue el otro. Parábola. Parábola, gracias. Y parábola, vamos a darnos cuenta que cada una de las ecuaciones ordinarias son diferentes y vamos a poder distinguir o comparar las diferencias. Pero ahorita solamente nos quedamos con eso, ¿vale? No se, no se simplifican, ¿verdad? Queda así, x más 3 al cuadrado. O sea, lo único que se va a resolver es lo que es el radio al cuadrado. Es correcto, sí. Muy bien. En la ecuación ordinaria se queda así tal cual. Aquí es bien importante que nos quedemos con esto. La ecuación ordinaria no se le mueve más. ¿Dónde sí vamos a mover? En la ecuación general, que es la que sigue. ¿Por qué? Porque la ecuación general ya tiene otra estructura. En la ecuación general vemos que ya no tenemos binomios al cuadrado. Vemos una x al cuadrado, una y al cuadrado, un coeficiente de lineal en x, un coeficiente e lineal en y un valor constante que no va acompañado ni de x ni de y. Y toda la ecuación decimos que está igualada a cero. Entonces, en la ecuación ordinaria no desarrollamos binomios. En la ecuación general, sí. Pero para ello partimos de la ecuación ordinaria. Aquí tenemos una ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria es x más 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Esa es una ecuación ordinaria. Y esta ecuación ordinaria se va a transformar a la general. Aquí es donde vamos a hacer uso de lo que les decía al inicio. La fórmula de desarrollar binomios al cuadrado. Decimos primer término, segundo término. La fórmula nos dice el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el cuadrado del primer término? X al cuadrado. Muy bien. Nos dice la fórmula, más el doble producto del primer término por el segundo término. Primeros signos, más por más. Más. Primer término por segundo término, x por 5. 5x. El doble de 5x. 10x. 10x. Perfecto. La fórmula nos dice, más el segundo término elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado. 25. Ahí ya desarrollamos el primer binomio. Vamos con el segundo binomio. Desarrollamos prácticamente igual. El cuadrado del primer término. Y al cuadrado. ¿Ese y al cuadrado es positivo o es negativo? Es positivo. No tiene signo ahí, quiere decir que está positivo. Perfecto. Muy bien. Más el primer término por el segundo término
al doble. Decimos primero signos. Más por menos, Menos. y por 3, 6y. ¿ok? Y por 3 son 3y al doble, perfectamente contestado. 6. Muy bien. Más el segundo término elevado al cuadrado. Más 9. 3 al cuadrado es 9. Esto nos dice que es igual al radio al cuadrado. 81. 9 al cuadrado es 81. Si se fijan, ya nos deshicimos de todo lo que vienen siendo binomios, pero todavía nos falta llegar a la ecuación general en esta estructura. Todavía nos falta. Tenemos que llegar a esto. Vamos a irlo transformando. Observamos. En la ecuación general dice x al cuadrado. Quiere decir que nuestra ecuación debe de empezar con x al cuadrado. Ya la tenemos al inicio. ¿Qué sigue después de la x al cuadrado? Y al cuadrado. Muy bien. Esta y de aquí la ponemos al ladito. ¿Y luego qué sigue? Dx. Pero no sé ahí cuál es la D. ¿Cuál se le No ocurre sé. que pueda ser? Dx. Ya se quitó la. Ahí voy, perdón. Sí. Es que creo que un compañero va a ingresar. Ahí voy, ya quedó. Ajá. ¿Cuál se parece más de todos los términos? Pues el 10x sería. Excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene X. Porque Muy tiene bien. Ya quedó. Ahora sigue EY. ¿Cuál representa EY? 6y. Muy bien. Menos 6y. Menos 6y. Perfecto. Y la letra F está solita. ¿Qué representa la letra F? El 9. El 9 El solito que 9. está acá arriba. ¿Qué más? Más F. El 25 sería sumarlos porque los dos están solitos. Los dos están solitos. 25 más 9. Son 34. Perfecto. Pero si nos fijamos bien, si hacemos esta suma, todavía nos queda un 81. Ujú. En la ecuación general debe de aparecer un 81 después del igual, ¿o qué debe de aparecer? Un 0. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 81 para que se convierta en 0? Pasarlo al lado contrario de menos. Perfecto, muy bien. Este 81 se va a mover al otro lado. Todo lo demás ya lo tenemos ordenadito. X cuadrada más Y cuadrada más 10X menos 6Y más 34. Y el 81 me dijo que restando. Al hacer esto, del otro lado del igual, no va a haber nada. Y el nada en matemáticas o en número, ¿cómo se representa? 0. Perfecto, nos quedan 0. Pero ojo, ya cumplimos con toda la ecuación. ¿Qué nos falta? Quitarle ahí el 34 y el 81. Muy bien. Fusionarlos en uno solo Fusionarlos en uno solo. para que represente la letra F. Todo lo demás se queda igualito. ¿Cuánto es 34 menos 81? 47 más por menos 47 Menos 47 igual a 0. igual a 0. Esto es esto. Y ahora sí, transformamos la ecuación ordinaria a lo que viene siendo la ecuación general. En la ecuación general ya no tenemos un radio visible fácilmente y ya no tenemos tampoco lo que viene siendo el centro de la circunferencia
visible fácilmente. La ecuación general vemos todos los numeritos. Uno cuadrático en X, uno cuadrático en Y, uno lineal en X, uno lineal en Y y un valor constante. Esta es una ecuación general de la circunferencia. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ay, está difícil, profe, pero sí. Sí, más o Ok. menos. Volverlo a repetir, perdón. Sí, y aquí sí es importante que veamos cómo se transforma o cómo llegamos a esta ecuación, a la ecuación general. Es importante, ¿por qué? Porque de ahora en adelante vamos a ir transformando ecuaciones ordinarias a ecuaciones generales. Entonces, va a haber otros temas en los que veamos binomios al cuadrado. Y todas las ecuaciones generales son igualadas a cero. Entonces, va a ser recurrente que hagamos este tipo de procedimientos. Pero además le vamos a agregar partes fraccionarias. Entonces, es importante que para que no nos perdamos en los próximos temas, repasemos esta parte. ¿Cómo convertir? Por el momento, lo que ustedes tienen es de la ecuación ordinaria a la ecuación general de la circunferencia. ¿Vale? Porque sí nos va a ayudar a entender más fácilmente los próximos temas. Ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Dudas, jóvenes? ¿Todas o solamente práctica? Pura práctica, profesora, es nada más volver a repetir y hacer, por ejemplo, si nos deja uno de tarea, sería más práctico para mí realizarlo. No sé, no ¿Ok? sé mis compañeros. A mí si me lo quiere dejar, déjeme unos 3 y a mis compañeros no, porque luego ellos los abruma. ¿Ok? Le dejo problemas aquí para práctica para que el que quiera. ¿Quiere ecuaciones ordinarias? ¿Quiere de la ordinaria a la general? ¿Qué es lo que prefiere? Uno y uno. Uno y uno. Le voy a dejar 3. Ahorita va a ver Sí, por qué. sí, muy bien. Ahí va la primera. Tiene su centro en el origen. La segunda, Ujú. vamos a cambiarle el valor del centro. Ya vamos a incluir valores de H y K. Con centro en menos 4,2. Y un radio de 5. Y finalmente, transforma la ecuación ordinaria A la general. ujú, Y ponlo en el plano cartesiano para terminar. bueno, ya Sí, dijo. todo de una vez, todo. Sí, es la única manera de aprender. X más 2 elevado al cuadrado esto es igual, ¿qué radio le ponemos? ¿Quiere trazar todas en el plano cartesiano o nada más una? Las que sean, no me abruman. A ver si es cierto. A Con ver la si es 3, cierto. Ya sé. a ver cómo le va con la 3. Bueno, no es igual que las anteriores.
Sí, pero va a tener que distinguir los valores de H y K. En las anteriores le da los valores directos. Sí. Y en esta usted va a tener que descifrarlos. Ahí es posible que se me confunda un poquito con los signos, porque lo primero va a ser distinguir H y K. Sí. Ahorita lo intento. vemos. Lo intento. ¿Lo quiere intentar solita y luego Sí. ya me dice? ¿O quiere que se lo explique antes? me quería explicar. Explíquemelo si quiere, no pasa nada. Ahí voy. Sí. Transforma la ecuación ordinaria a su forma general. Ok. No está tan complejo, pero a veces cuando iniciamos, nos vamos, ahora sí diría alguna de mis exmaestras, como caballitos de batalla, ¿no? Y entonces es ahí donde empezamos a correr y no nos detenemos tanto a analizarlo. Para poder plantear esta ecuación en el plano cartesiano, es necesario identificar los elementos H y K. Entonces decimos que la ecuación ordinaria tiene la estructura x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Dicho esto, así a simple vista, Lourdes, ¿cuánto vale h? -3. Y ahorita vemos por qué. ¿Y cuánto vale k? $16. Uy, No, pues no. No doy una. ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ujú. Observemos la estructura. ¿Realmente la letra H vale -3? ¿O qué es lo que vale -3? La X es la que vale -3. No No observe entiendo. aquí, tenemos un menos y aquí también tenemos un menos. Realmente lo que vale -3 no viene siendo H positiva, viene siendo H negativa. H negativa sí vale -3. Y entonces, si le quiero quitar el negativo a esta H, ¿cuánto vale H? 3. Perfecto. Y lo mismo hacemos con la letra K. ¿Cuánto vale K? 8. 8. ¿Qué es lo que... -8. -8. Ándele. Ah, ok. Perfecto. Ya. Menos K vale 8 positivo. Y si le quitamos el signo a la letra K, ¿cuánto vale? ¿Ya me lo dijo? -8. -8. ¿Sale? Entonces, realmente cuando usted me dijo que la letra H vale 3, usted tiene una noción ya de lo que viene siendo cómo se ubica el centro del plan, de la circunferencia. Ya tiene la noción y eso está muy bien, está perfecto. Nada más que sí, hay que visualizar esto. Lo que nos está dando la ecuación viene siendo -h. Aquí ya está procesada, por eso les decía, no está difícil, pero a veces, pues ahora sí que nos falta hacer esta analogía y entonces es ahí donde nos confundimos. Y en su momento yo de estudiante lo hice muchas veces también. No fue la primera que lo agarré. Entonces, nada más ser conscientes que primero hay que identificar H y K para poder plantearlo en el plano cartesiano. Ya una vez que lo hicimos, pues ya tenemos el centro.
La otra parte que nos falta es identificar cuánto vale el radio. El 25 es el radio ya elevado al cuadrado. ¿Y entonces cuánto vale el radio? 5, profesora. Perfecto. Ahora sí, ya que tiene H, ya que tiene K y ya que tiene el radio, pues se dibuja en el plano. Antes de seguir esos pasos, va a ser un poquito más complicado que tracemos la figura correctamente en el plano. ¿Sale? Entonces, nada más Sí. hay que hacer eso previo. Sí. Muy bien. No sé si alguno de ustedes jóvenes tenga alguna otra duda. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Y pues ya nos veríamos hasta la siguiente semana en la sesión síncrona, ¿sale? Igual cualquier duda que lleguen a tener, por favor, me envían un mensaje y pues ahí vamos tratando de resolver las dudas. ¿Sale? Sí, y en espera de la respuesta de si le mandamos o no la toma de captura de la tarea de esta semana, ¿verdad? Es correcto, sí. Ah, caray, Ok. no tengo activa la cámara. Es correcto, sí. Ya nada más quedamos en espera de ver cómo se soluciona esta parte del score y pues ya les notifico ahí mismo en plataforma. Por lo pronto, los que ya la hicimos, pues deberíamos de tener la captura de pantalla. En caso de que alguien lo haya hecho y no haya tomado la captura de pantalla, de igual manera, hay que contactarse, ¿sale? Gracias, profesora. Hasta la No, gracias a próxima. ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Igualmente, bonita tarde.